Día 9 de septiembre. San Pedro Claver, misionero, del año 1654. El Papa León XIII, cuando leyó la vida de San Pedro Claver, exclamó así: «Nunca una biografía me había impresionado tanto como esta». Entre todos los que han trabajado entre los negros, el más famoso de los misioneros ha sido el padre Claver, y lo han llamado el apóstol de los negros. Nació en Verdú, España, Cataluña, en 1580. Como demostraba especiales cualidades para el estudio, fue enviado a estudiar a Barcelona. Allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 20 años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús para ser jesuita. Recién profeso, lo enviaron a la isla de Palma, en Mallorca, al colegio jesuita en Montesión, y allá se encontró con un santo, con San Alfonso Rodríguez, humilde portero del colegio, que tenía visiones. Este oyó en una visión que Dios le tenía destinado a Pedro Claver un gran apostolado en América, y le aconsejó que pidiera a los superiores que lo mandaran a misionar a este continente. En 1610 fue enviado a Colombia, y en Santa Fe de Bogotá hizo de portero, cocinero, enfermero y sacristán en la casa de los padres jesuitas. Luego fue enviado a Tunja, y desde allí, en 1615, a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. A Cartagena llegaban cada año unos 10.000 esclavos negros, traídos a la fuerza del Congo y Angola, en África. Allá los compraban a los negreros a 2 monedas cada uno, y en Cartagena los vendían a 200. El modo como los transportaban era el más cruel e inhumano, y muchos morían en el camino. Cuando en Cartagena se oía el grito de los vigías «barco negrero a la vista», el padre Claver llenaba un montón de canastos con naranjas, limones, bizcochos y otros alimentos, y además varias medicinas, y se iba con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban. Antes de todo, buscaba a los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos o de intérpretes, y ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad. Repartía los alimentos y las medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que le era posible. El padre Claver se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión, y cuando ya había aceptado que hay un solo Dios, que Dios envió a su Hijo para salvarnos y que Dios premia a los buenos y que castiga a los malos, los iba bautizando. Los colocaba en grandes grupos. A unos ponía al cuello una cinta azul, a otros una cinta roja y a otros una cinta blanca. Luego les decía: todos los que tienen cinta azul se llamarán Pedro, los de cinta roja se llamarán Juan, los de cinta blanca su nombre será Santiago. Y así los iba bautizando. En 40 años bautizó más de 300.000 esclavos. Cada tarde iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales los visitó por 14 años seguidos. Cuanto más enfermos ya abandonados fueran, más les demostraba preferencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirle favores y confesarse, él siempre prefería de primeros a los esclavos negros, y cuando las señoras ricas se disgustaban por esto, él les respondía: ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda, pero a estos pobres nadie los quiere atender, por eso hay que preferirlos. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayudas para sus pobres esclavos y conseguía mucho. Tuvo personas especialísimamente generosas, como doña Isabel de Urbina, el capitán Villalobos, don Francisco López y don Francisco Núñez, y otros que le regalaban con generosidad, y así podía repartir cuantiosas ayudas entre los pobres esclavos y solucionarles en parte su situación de espantable miseria. Muchas horas de la noche las pasaba junto al Santísimo Sacramento,
orando en el templo. Cada día rezaba su rosario y le tenía dada una orden al portero de que a cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión, lo despertara para ir enseguida a atender a los moribundos. La gente ya lo llamaba el Santo. Después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad, se fue a predicar una misión en los terrenos terriblemente húmedos de Urabá, y allá adquirió unas altísimas fiebres que lo dejaron paralizado, y sus últimos 4 años estuvo inmovilizado en la cama, abandonado de todos con la sola atención de un esclavo negro maleducado y perezoso que para lo único que tenía ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida para el santo enfermo. Pero nadie oyó una queja de labios del padre Claver. Todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros. Sus dolores eran continuos y muy fuertes. Con sangre había escrito en un papel: Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Por ellos vivió y murió. El 8 de septiembre de 1654 murió santamente. El 9 fue sepultado en medio de un gentío inmenso. Los que lo habían olvidado y abandonado durante los últimos 4 años se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales, y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia. En 1888, el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajaban entre los esclavos negros. Que Dios, bondadoso, nos conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable San Pedro Claver. Y recordemos lo que nos dice San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que lo aman.